¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes de hacer alguna referencia a esta banda de delincuentes que estuvo a cargo del país hasta el pasado mes de diciembre, de lo que por otra parte se habló muchísimo en este tramo excepcional del diario, quiero también hacer alguna referencia al coronavirus. Seguimos en cuarentena y seguimos en peligro. Verán ustedes dentro de un ratito que la Organización Mundial de la Salud dice que la situación en algunas partes está empeorando. Pero en la Argentina, donde las cosas se han hecho de una manera muy prudente, mejoran. Por ejemplo, Villa Azul está volviendo a la normalidad, es decir, incorporándose a la misma calidad de vida que tiene el resto de la provincia de Buenos Aires. Terminó el confinamiento en Villa Azul, aquello de lo que tanto se habló, donde se puso tanta malicia, de lo que motivó que hablaran de un gueto, de un encierro, de algo cruel, de algo que iba contra la libertad de la gente. Tras 2 semanas de aislamiento, ahora sus habitantes pueden circular con el mismo tipo de limitaciones del resto de la provincia. Y por supuesto, muchísimas personas se salvaron de ser contagiadas. Este es el resultado. No había gueto, no había encierro. ¿Usted se acuerda de los disparates que llegaron a decir? El gueto de Varsovia es esto. ¿Y usted plantea que lo que están haciendo en Villa Azul es una especie de gueto? Es una situación muy cruel. La Villa Azul se lo ha convertido en un gueto. Estas personas están guetizadas ahí adentro. El gueto de Varsovia es esto. ¿Es? Obviamente, es un gueto. Que la comparación con el gueto no es buena, Diego. ¿Sabe por qué? Porque el gueto de Varsovia, el famoso gueto de Varsovia, que fue uno de los tantos, fue un encierro forzado de, en este caso, una minoría étnica que eran los judíos de Varsovia, que además estaban condenados a morirse de hambre. Aquí se le está proveyendo alimentos, se le está proveyendo elementos de limpieza, etcétera. No es una situación comparable con un gueto, que me parece que la memoria de los héroes del gueto de Varsovia merece que no se los compare con esta situación. Una puntualización. Un gueto no es un campo de concentración. Digo, Varsovia es una cosa, pero Soweto en Sudáfrica es otra, el Bronx en Nueva York es otra. Digo, me gustaría que queden claras esas cosas. Pero es muy interesante lo que usted contaba. No, perdón, eso me permito discutírselo, porque en realidad el gueto de Varsovia fue un encierro forzado, sí, que no fue un campo de concentración porque no había cámaras de gas, pero se encerró a la gente ahí por ser judíos, o ser gitanos, o ser homosexuales, o ser comunistas, o socialistas, o lo que fuera. Entonces, me parece que, digamos, no es un campo de concentración, pero fue la estación previa a los campos de concentración, sí. Así que yo no le bajaría el precio. Esto es todas las miserabilidades por las que hubo que atravesar, el tipo de preguntas que se hacían también. Recuerdo una particular, no sé si la tenemos, a Bernie, no importa en qué canal, la cuestión es que todos estaban operando contra una medida que iba a favor de la vida, que quería evitar más contagios en un lugar vulnerable, en un lugar donde hay muchísimo problema, donde la gente vive mucho más apretada que en el resto de la ciudad. Y entonces había que preservarlos. Todo fue atacado durísimamente, porque lo que se quiere siempre es destruir. Mire, la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la pregunta que le hicieron a Bernie, pónganla. Ministro, usted recién envió a estudiar infectología a 2 personas que criticaron y calificaron de gueto esta medida. En la ciudad no encerraron a la Villa 31, por ejemplo. Es decir, hay otras posibilidades que no son el aislamiento total. Claro, por supuesto, para cada paciente hay diferentes tratamientos. Y tal vez si se hubiera hecho trazabilidad antes no se llegaba a un foco tan importante que generara este encierro que es tan estigmatizante, porque imagínense que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. No importa la respuesta. Lo que vale aquí es cuál es la intención que había. De esto hace muy pocos días. Probablemente ya nos estamos olvidando de todo lo que hay que atravesar para hacer las cosas bien. No para hacer las cosas mal, ni para esconder, ni para no ser transparentes. Es terrible y usted tiene que tomar nota de estas cosas que pasan porque las van a hacer de nuevo. Mira la Organización Mundial de la Salud lo que dice hoy. La pandemia de coronavirus está empeorando en el mundo. El director dice que la situación se agrava. Pese a las mejoras de Europa, casi el 75% de los nuevos casos se han registrado en 10 países. Mire Chile. ¿Dónde está Chile en estos momentos? Pongamos los números que tienen que ver con el país trasandino.
porque debemos seguir tomando nota de lo que pasa en el mundo. ¿Por qué estamos en cuarentena? ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué fue bueno para los habitantes de Villa Azul? Podrían estar muchísimos más contagiados y algunos de ellos morir, como ha sucedido. Este lunes se reportaron 4.696 nuevos casos positivos en Chile, un total de 138.000 para quienes tienen menos de la mitad de la población de la Argentina. Se están acercando a los 140.000 casos. Mire lo que pasa con Brasil. Vayamos a Brasil. Los números son verdaderamente asombrosos, pero escuche lo que ahora tiene que hacer Brasil: esconder los números, porque no pueden dar la cara. Brasil, además de ser el líder de Latinoamérica por el número de casos del coronavirus, ahora es también objeto de críticas por su manera de revelar el dato al respecto. El Ministerio de Salud publicó 2 informes sobre contagios y fallecidos con pocas horas de diferencia. En uno figuraban más de 1.300 muertos, mientras que en el otro poco más de 500. Además, se observan incongruencias en las cifras de nuevos casos confirmados. Es aliviador saber que la cuarentena vale la pena. Usted sigue y hasta que se termina junio en la mayoría de los casos en su casa, obedeciendo al propio impulso que cada uno de nosotros tiene por preservar su salud, procurando no infectar a otras personas a través de la imprudencia que uno pueda cometer. Pero es bueno saber, mientras se está en cuarentena, mientras se cumple con todo, que es por algo. Es para preservarnos. Mire lo de Villa Azul y mire también lo que está ocurriendo en el mundo. Mire esto de México. Mire qué tristeza si la Argentina hubiera transitado por una situación igual. Casi 8 de cada 10 muertos por coronavirus en México no llegaron a terapia intensiva ni fueron intubados. Esto es tan grave, es tan doloroso, habla de nuestra América Latina, habla de nuestras limitaciones, pero también habla de aquello que lamentablemente el bien conceptuado en otros terrenos presidente de México dijo con una enorme cuota de error: vayan a sus casas, a los restaurantes, sigan saliendo, no hay ningún problema con esto. Mírelo a lo que llegó en esta instancia en México. Mire lo que dice el diario Le Figaro. Bueno, El País lo recoge. Argentina, alumno modelo, extiende su política de aislamiento. Después de uno de los confinamientos más largos, acompañado de medidas muy estrictas, tomadas lo antes posible, la Argentina ha evitado hasta ahora un escenario catastrófico. También había algún elogio por allí del Figaro, pero podemos seguir para hablar de otros temas. Quería recordarle que estamos en cuarentena y usted lo sabe muy bien. Lo padece, lo sufre, aunque hay algunas flexibilizaciones en algunos lugares, de todas maneras está en cuarentena. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena por todo esto que diariamente queremos mostrarle nosotros, para que se tome conciencia de que hay que pelear con el enemigo que es el coronavirus, pero también con los enemigos de adentro, que son el virus más terrible, que es el tipo de información que se ofrece en la Argentina. Mire, lo que vamos a ver a partir de ahora es parte del juego de esta mafia que domina a la Argentina, mediática, judicial, y que tiene que ver con el gobierno anterior. Vamos a entrar poco a poco a recorrer, pero empecemos por lo mediático. Hoy Alberto Fernández anunció una medida que yo pensaba en los trabajadores de Vicentín: qué suerte, qué alivio, porque si no, ¿a dónde iban a ir a parar con todo lo que estaba ocurriendo? Con la imprudencia, para llamarle suavemente, del gobierno anterior, prestándole aquella millonada a Vicentín y después diciendo: bueno, quebramos, ya no podemos seguir, precisamos ayuda. Bueno, hoy se decidió algo muy importante por parte del gobierno de Alberto Fernández. En medio del anuncio, una conferencia de prensa. ¿Cuál es la pregunta que le van a hacer de Clarín, esta que usted va a escuchar? Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Le quiero consultar, porque bueno, ya ha habido algunas manifestaciones de sectores de la oposición respecto a la decisión de expropiar. Quiero consultar respecto a la posición de la oposición, ¿qué opina sobre ese rechazo? La oposición señalaba que estábamos cerca de Venezuela por ese tipo de proyectos. Le quiero consultar qué opina de eso, si puede dar garantías a la oposición de que no va a continuar con otras expropiaciones. A eso me refiero. Gracias. No sé si es una pregunta que es para ayudarme o para enloquecerme. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. Tener que explicar esto, cuando se está haciendo las cosas de la mejor manera para preservar la fuente de trabajo y
el trabajo de los laburantes es tremendo, pero juegan al mismo tiempo. Es gueto lo de Villa Azul, es un encierro terrible al que está sometida su gente. Bueno, y ahora esto es una expropiación, es avanzar sobre empresas que han hecho cualquier cosa con el país. Mire La Nación, hace un ratito nada más, un portal, lo que tenían en televisión. El gobierno avanza sobre el sector privado. Usted sabe perfectamente lo que esto significa. Bueno, Vicentín, que ha ido de la estafa a la recuperación que el gobierno propone, es objeto de este tratamiento mediático. Es decir, estamos hablando de gente que se quiere quedar con todo. Por ese lado van. Entre la oposición vergonzosa, como pocas veces se ha visto, que tiene la Argentina, y este periodismo que tiene enormes intereses y que se comporta como una mafia, la pelea es muy dura. De todos los días, en todos los órdenes. Mire, vamos a recordar lo de Vicentín, lo que hizo Vicentín cuando ya Macri había perdido las elecciones, lo que el farsante que dirigía el Banco La Nación, González Fraga, le prestó, lo que Macri, por supuesto, como principal interesado le prestó. Ahí vamos a ver. Antes vamos a darnos el gusto de escuchar frente a esto lo que un empleado, un trabajador, el que llamamos hace un ratito nada más con nuestro equipo de producción, con Julián Capazo y con Anabela Sánchez, lo que decía frente a la noticia que acababa de ver después de la conferencia de prensa del presidente. Nos deja más tranquilo la decisión que tomó el gobierno de la incertidumbre que teníamos de los primeros días de diciembre, en donde no sabíamos qué iba a pasar con la empresa. Según lo que dijo el presidente hace unos momentos, es que va a mantener la fuente de trabajo, que va a mantener el salario y las condiciones laborales. Eso nos deja muy alegres de algo que veníamos impulsando de la Federación, salvar siempre los puestos de trabajo. Esta es la empresa que va a poder continuar trabajando. 18.000 millones de pesos le pidió Vicentín al Banco Nación y 5.000 millones a otras instituciones que tenían que ver con el gobierno de Macri. Se hizo de 23.000 millones de pesos y después dijo no los puedo pagar cuando ya Macri no estaba en el gobierno. ¿Qué se hace ante esto? ¿Qué se hace ante estos medios de comunicación que pretenden defender a un tipo que además, mire qué historia, uno de los directivos de Vicentín navegaba muy campante en tiempo de cuarentena, no importaba, en su yate? Tenemos la fotografía, ahí está un tal Nardelli que fue demorado por la prefectura. Este es el yate, un yate que tiene que ver con el poder económico de estas empresas a las que quieren defender. Mire, son tan insensatos, son tan ventajeros, que cuando el gobierno les dio el dinero para pagar los sueldos y se adhirieron, después supieron que había algunas trabas, como por ejemplo con esa plata que le daban, no vayan a comprar acciones, no vayan a comprar dólares y a sacarlos del país, no hagan tipo Levac, no lo hagan, no se puede. Y cuando le pusieron esa traba, ¿usted sabe cuántas empresas devolvieron la plata que el gobierno les había dado? 9.000 empresas, más de 9.000 empresas. Acérquense por favor con rapidez a esto. 9.000 empresas devolvieron los subsidios del Estado. Así son los empresarios a los que defienden estos medios de comunicación. Y el ministro de Economía se las tiene que arreglar con todos estos temas, empezando por recordarnos, en tanto ministro de Economía, que antes de la economía está la salud. Bueno, lo que daña a la economía es el coronavirus, per se. Como ministro de Economía, lo primero es estar justamente alineado con cuidar a la gente. Eso es lo primero de todo. Y por eso fuimos con definimos un conjunto de principios para cómo reaccionar ante el coronavirus. Y el primer principio fue: la salud es lo que está primero. Esto es lo que hay que establecer en primera instancia y es lo que se ha hecho en la Argentina. Se han entregado desde el Estado más de 1.000 millones de pesos y mejor que sean para las empresas y para los trabajadores que para pagar los intereses de la deuda, que es lo que en estos momentos estaría haciendo el gobierno anterior, porque por supuesto por ideología no tendría otro camino, le sacaría todo lo que le están dando y mucho más a la gente. De eso es de lo que tenemos que darnos cuenta en forma permanente. Los diarios juegan lo que juegan, los medios de comunicación, tosudamente, juegan para sus intereses, defendiendo a las empresas. Y muchos empresarios se comportan sacando siempre enormes ventajas. Basta decir esto de las 9.000 empresas.
9.000, recibieron el dinero, pagaron los sueldos, muy bien. Cuando supieron que tenían algunas trabas, dijeron, no, entonces no. Si no podemos comprar dólares con la plata que habíamos tomado, porque los sueldos los podían pagar, evidentemente. Y querían también seguir con los privilegios de comprar dólares y sacarlos y fugarlos y llevarlos a donde fuera. Es muy difícil jugar contra esta gente. Pero hablemos también en términos económicos con Martín Guzmán. Virus, mañana puede ser otro virus o puede ser el cambio climático. Y la economía de Occidente viene transitando hace más de 4 décadas, 5 décadas, un proceso que ha dejado a muchas personas en situación de debilidad, ha generado un aumento muy grande de las desigualdades, a pesar de que ha habido un crecimiento de la productividad. No todo el mundo se ha beneficiado de ello. Se ha repartido de una forma muy desigual y se ha debilitado la capacidad de los estados para actuar en cuestiones decisivas para el desarrollo de las sociedades, como es la educación, como es la salud. ¿Cómo no se va a debilitar el Estado si hay que jugar contra todos? El Estado, el gobierno que lo representa a usted en tanto poder político, tiene que jugar contra el poder real, contra el obtuso y absurdo poder real que siempre se la quiere quedar toda. Es muy difícil. Mire, hoy se cumplen 2 años de que Argentina finalmente recibió, el acuerdo había sido antes, pero hoy, hace 2 años, de la llegada del préstamo de 50.000 millones, eran tipo 57.000, el actual presidente dijo, no, guárdense esos 11, 14.000 que faltaban, porque no podemos seguir endeudándonos más. Bueno, llegaba el préstamo. Ahora, ¿por qué tenía que llegar ese préstamo? 2 años antes de esto, en 2016, en junio de 2016, para que usted vea a dónde nos llevó esta gente y estos medios de comunicación que actúan mancomunadamente, vale la pena recordar cuál era el estado de situación de la Argentina, pero no dicho por alguien que ahora integra el gobierno, no dicho por un periodista que tenga cierta afinidad con cómo se hacen las cosas, aunque esa afinidad no sea partidista. No, esto tiene que ver con lo que decía Duhovne, ministro de Macri en aquel momento. El gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos... Y llegó al 91%. 91% del Producto Bruto cuando terminó el gobierno de este joven que con su cara de Duhovne enterró más al país de lo que lo había hecho Caputo. Por supuesto, de la mano de Macri y puesto allí por el Grupo Clarín, que lo tenía de comentarista a la medianoche, moviendo un vaso de whisky, y de pronto lo acompañó, el dueño de todo, al día que tenía que asumir como ministro de Economía. Entonces contaba la verdad. El país estaba en una situación inmejorable, estado de bienestar, todo el mundo jubilado, no digo pleno empleo, pero casi, los científicos, los estudiantes, la protección, las universidades floreciendo por todos los sitios. Ese es el país que quedó, un país desendeudado en los términos de lo que había sucedido en esos años, que traía una vieja deuda que se estaba pagando y que por otra parte se había achicado. Bueno, pasaron 4 años y se debe casi el 100% de todo lo que tiene la Argentina. Todo lo que tiene la Argentina lo debe, gracias a esta gente que estuvo a cargo del gobierno. Pero no fue lo único que hicieron. Además se portaron como una banda de verdaderos delincuentes. Esto del espionaje, lo que vamos sabiendo cada día, datos estremecedores, tuvo hoy un capítulo muy especial, con Cristina Fernández de Kirchner yendo a Lomas de Zamora para ir reflexionando en el camino que el gobierno se asociaba a esos narcos a los que supuestamente en su plataforma de gobierno pensaba destruir, pensaba combatir. Nada de eso. Lo que hizo fue servirse de los narcos para algún atentado que tenía que cometer a los efectos de convencer a alguien de que se fuera del gobierno, que ya no lo querían.
La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri digo, ¿no?, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío. Dios mío, de verdad, qué vergüenza, ¿no? Que venían a combatir el narcotráfico. Una vez tuvo un fallido que justamente se corresponde con esto. Es muy breve, pero vale la pena recordarlo. Con la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Mírenle la cara, vale la pena, ya lo hemos hecho el jueguito, pero siempre una sonrisa para acompañar esto. Lo podemos poner de nuevo, lo que hace la desesperación de Patricia Bullrich. Con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Qué cosa, se acomodó al pelo Bullrich, no podía creer lo que estaba escuchando, porque eso se correspondía con la verdad. Estaban con D'Alessio, estaban con Fariña, estaban con el narcotraficante que ponía una bomba para un señor Vila, que era parte del gobierno, era de ellos, pero no lo querían en esas internas que había. Andate, pensá en tu familia. Este señor no creyó nunca que en la avenida Callao, donde vive, le podían poner una bomba y consiguieron un narcotraficante, que ahora se autodenuncia como autor, se asoció con la AFI y le puso una bomba. De eso estamos hablando, pero también de las escuchas que han recorrido todo el espinel de toda persona que a ellos les interesaba, a veces gratuitamente, para saber lo que hacen los propios, para saber lo que hacían los demás, pero por supuesto también referido a gente como Cristina Fernández. Recuerdo, por ejemplo, cuando en marzo del 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico, y nadie hacía nada para impedirlo. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables. Es probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no habrían sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. Todo ha sido una vergüenza atroz para la República, esa que decían que iban a defender. La derecha siempre hace lo mismo. Republicanos y demócratas mientras no están en el gobierno. Antirrepublicanos y antidemocráticos apenas se hacen del gobierno. Lo que estaba sucediendo con lo que se presentó en la parte anterior del diario, con las escuchas en la cárcel, con la persecución a cada uno de los opositores, era una llegada definitiva al fascismo. Si ya no estaban adentro, por lo menos estaban avanzando hacia un estado definitivo de fascismo, de saber todo de las personas, de no poder opinar en contra porque siempre tenían algo para tirarle encima, no se podía vivir. Y mientras tanto a los periodistas, amigos, dicen que andaban corriendo por Palermo y que encontraban cosas. Jugaba muy bien Sobredosis de TV el otro día con aquel personaje de Luisa Albinoni que siempre encontraba algo y tenía que justificarse frente a su familia. Bueno, aquí tenía que justificarse frente a la televisión del hecho de contar con algo que pretendía ser destructivo, que no lo era porque no había nada, pero que en el fondo funcionaba en la cabeza distorsionada de esos que van de repente a pedir contra la cuarentena porque son los mismos en el Obelisco, generar todo ese estado demencial que le han transmitido a mucha gente en el país. Y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, mañana, hoy, gran función, hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli. Es hora, ¿no? Ponemos las primeras escuchas. La historia secreta de las nuevas escuchas. Las nuevas escuchas, porque tenemos nuevas escuchas. Las escuchas, oigan y vean esta otra escucha. Hay una tercera escucha. ¿La escucha? Después la pausa. Hoy vamos a presentar una nueva escucha. Otra más, Majul, sí, imperdible, nueva escucha. Ahora, usan esas escuchas legales, repito, por si hay algún distraído, legales, son ilegales.
Quiero poner un signo de interrogación sobre el juez Villena, el que está a cargo de esto. Las escuchas de Ezeiza, por ejemplo, pasaban por el juzgado de Villena y luego llegaban al periodismo. Por supuesto, iban a la Corte Suprema. O Villena no tenía el mínimo acceso a esto, pero debía denunciar lo que estaba ocurriendo, porque una cosa eran las conversaciones de algo que él hacía por narcotraficantes y otra cosa eran las conversaciones que tenían que ver con la dignidad elemental de las personas que tenían presas, en general con las causas de lawfare, entre el gobierno, Clarín, La Nación y algunos jueces amigos. Vale la pena ahora escuchar sobre lo que en esta situación, los sótanos de la democracia, ha dicho Alberto Fernández. Por lo tanto, lo que yo tengo es un compromiso frente a la sociedad argentina. Y es que en esos sótanos de la democracia donde estas miserias asomaron, esos sótanos los vamos a clausurar para siempre. Y no vamos a dejar que los recursos de inteligencia del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como piense. Elemental, una de las cosas más absolutamente lógicas. Una cosa es que un gobierno se defienda de las corporaciones en un juicio y le diga al juez, mire que el gobierno tal cosa. Esto es absolutamente atendible. Una cosa muy distinta es la acción bajo cuerda, que no se sepa, que no surge a la luz, que no es tratada por los medios de comunicación, sino que por el contrario, es ocultada y escondida, como ha sucedido en los 4 años del macrismo. Eduardo Valdés, el diputado, también habló de cómo lo hacen, cómo es que llevan a cabo esta operación. Dentro de la casa de Diego Santilli, ustedes fíjense, esto tiene 3 etapas. La primera, que te escuchen el teléfono, eso es espionaje ilegal. Segundo, es que te miren las cuentas bancarias. Eso ya es para extorsionarte. Y la tercera es que te meten una persona en tu casa. Ya eso es lo peor. Bueno, esta gente estaba acostumbrada a eso. A eso que ahora llama la atención en el mundo. El Washington Post escribió una nota sobre lo que ocurre en la Argentina. El ex gobierno argentino espiaba a periodistas, espiaba a muchísima más gente. La verdad que es mucho más trascendente el tema de los espionajes que se realizaban directamente sobre los opositores o sobre la gente que estaba presa. La Agencia de Inteligencia Argentina dice que la administración del anterior presidente, bueno, ha dado las pruebas. El Washington Post camina por el lado del periodismo serio que quiere ir avanzando como corresponde sobre cada uno de estos temas. Pero esto es lo que pasaba en la Argentina. Se espiaba también a periodistas. Un escándalo, una vergüenza. Presionando jueces, atropellando fiscales, celebrando sus reuniones en público y con crónica periodística, extensas crónicas periodísticas acerca de dónde, cómo, cuándo se reunían. ¡Qué vergüenza! De verdad, esta es la expresión inevitable, pero qué vergüenza también, no muestren nada todavía. ¿Usted qué cree que ha titulado hoy Clarín o Nación sobre este tema que hace nada menos que a la República y su integridad? Todo un gobierno, todo un aparato, Mauricio Macri, Arribas, Garabano, todos metidos en la misma bolsa. Una verdadera banda de delincuentes que estaba a cargo del país. Y se demuestra, queda muy claro, un juez llama, no es Cristina Fernández la que denuncia. A Cristina Fernández y a otros los están llamando para decirle, mire, esto es lo que le decían a usted. Usted en esta fotografía reconoce, tiene idea cómo fue que lo hicieron, qué pasó. Es decir, es la justicia la que toma la iniciativa de decirle a la gente, mire lo que le estaba pasando. ¿Usted qué cree que hizo el diario Clarín, por ejemplo, en el día de hoy? ¿Que esto merece un lugar en la tapa? Bueno, no pretendamos el título grande, porque ellos son parte de toda esta mafia, son la mafia que está detrás de todo esto. Pero un título chiquito para disimular, a ver, veamos la tapa de Clarín, recorramos, podemos moverla un poco, la oposición busca frenar en el Congreso, economía al menos 3 años para recuperar las pérdidas de la cuarentena, en la ciudad solo 1 de cada 4 testeos dio positivo, la ex de su pareja intentó asesinarla frente a su hija,
Nueva York vuelve de a poco, qué buena noticia. Vuelve poco a poco la ciudad de Nueva York, enorme foto de la ciudad de Nueva York. Esto es el diario más vendido y el que fija la agenda en el país. Esto es no tener el mínimo decoro, carecer de vergüenza hasta por lo poco que puedan amar todavía o querer la condición de periodistas. Bueno, en el video que usted acaba de ver, en la primera parte, Cristina Fernández hace una reflexión que es interesante y que se corresponde con esto, esta ignominia cometida contra el periodismo, esta manera tan clara de poder percibir todos nosotros a qué juegan, cómo lo hacen, de qué manera encaran una de las profesiones más extraordinarias del mundo. Miren lo que decía Cristina Fernández mientras iba para Lomas de Zamora. Estoy yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser 2 motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo, diría yo. Avanzaba sola, era tan cómodo seguirla en motos hoy a Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy no les convenía, no lo podían poner en tapa, no lo podían poner en TN. En todo caso, decir que Alberto Fernández había ido a la Villa La Angostura, que no fue una de las mentiras para festejar el Día del Periodismo, ellos tenían que festejarlo con una falsedad. Es muy duro el trabajo de ciudadano y lo tiene que hacer. No podemos ceder un solo día, un solo palmo en cada una de las demostraciones claras y evidentes que pasan a no ser discutibles que se pueden hacer sobre el comportamiento de la mafia periodística encabezada por el diario Clarín, con la gran ayuda del diario La Nación. Estuvo Pablo Dugan haciendo una larga presentación de la locura que contra esta empresa en su momento hicieron, contra todo lo que les importa. No pierdan detalle de esto. Es muy importante este nivel de información con el que tratamos desde C5N, de acompañarlo para que usted establezca un concepto que no puede ser otro de aquel que muchas veces manejamos. La pregunta, ¿en qué manos hemos estado? ¿Cómo fue que nos pasó Macri y toda esa banda deleznable a cargo de la República? Pablo Dugan, enseguida Gustavo Silvestre, y nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana.